momento vamos a definir los diferentes tipos de sensaciones, los diferentes tipos de percepciones y en sí el concepto de sensación y de percepción. Para entender un poco lo que es sensación, se le llama así a la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos. Es decir, es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. Debemos entender por órgano sensorial lo que es ojos, oídos, nariz, boca y tacto o piel. La sensación implica un proceso en el cual en nuestro sistema nervioso y los receptores sensoriales pertenecientes de los que ocupan de representar la energía recibida por parte de los estímulos, el cerebro procesa la información y eso es justamente la sensación, el procesamiento que proviene de alguno de los sentidos. Entonces, el organismo consigue interpretar la información proveniente de los estímulos que ya mencionamos gracias a través de la percepción, tal como se designa a la función psíquica que representa en el primer paso en el proceso cognitivo. Porque la percepción procesará en una primera instancia la mencionada información y así es como se logra formar la idea del objeto. El proceso sensitivo se da a través de los órganos de los sentidos, siguiendo una cadena de eventos que inicia con un estímulo externo, el cual debe ser suficientemente fuerte para ser captado por otras células, las llamadas células receptoras, que se encuentran en cada uno de los órganos sensitivos. Dichas células receptoras son las que se encargan de convertir en particular la energía que proviene de una señal nerviosa, la cual llega al encéfalo por un canal determinado, según el órgano sensitivo que haya registrado el estímulo. Ya mencionamos anteriormente cuáles son los órganos sensoriales. Vamos a definir un poco lo que es los tipos de umbrales. Está el umbral absoluto, que ese se define como los límites de nuestra percepción. Para que podamos captar un estímulo, este debe poseer un mínimo o un máximo de magnitud. En algunas modalidades sensoriales, el sonido, por ejemplo, ocurre también que cuando el estímulo tiene una magnitud muy alta, tampoco podemos percibirlo. Los umbrales absolutos definen estos límites perceptuales. No todas las especies tienen el mismo umbral e incluso se puede apreciar diferencia entre los distintos individuos. Un umbral absoluto mínimo se refiere a la magnitud mínima que debe tener un estímulo para que se pueda percibir. Algunas investigaciones dicen que se puede demostrar que por debajo de este umbral hay un cierto tipo de estímulo que puede ser captado por nuestra mente, aunque no de forma consciente, sino que vendría a ser de una manera inconsciente y que puede afectar de un modo u otro el sujeto llamado percepción subliminal. Un umbral absoluto máximo, el máximo es la magnitud del estímulo y que es soportable o es perceptible por el sujeto. El otro tipo de umbral que se conoce es el umbral diferencial. Este se refiere a la capacidad discriminativa de nuevos sentidos, es decir, describe cuál es la intensidad mínima en la que debe aumentar un estímulo. Para que nosotros notemos su incremento, por ejemplo, si tenemos en la mano un objeto que pesa 100 gramos, ¿en qué cantidad debe aumentar dicho estímulo? Para que notemos un incremento en la sensación de peso, se observa que para cada modalidad sensorial, el umbral diferencial es distinto, siendo la modalidad visual más sutil en la captación del incremento y el olfato la más grosera. El punto en que un estímulo ocasiona una transmisión de un impulso nervioso se denomina umbral. Este último es una explicación que se conoce como la ley de todo o nada. Esta capacidad de adaptación representa la complejidad y funcionalidad del cuerpo humano y es esencial para la supervivencia. O sea, sin ella permaneceríamos de una forma asincrónica con las condiciones ambientales. Para que exista la sensación es necesario la concurrencia de los siguientes elementos. En primer punto tenemos el estímulo, o sea, el objeto o fenómeno que impresiona un órgano sensorial. Por ejemplo, podríamos mencionar lo que es una pintura. Como segundo tenemos el órgano sensorial. O sea, el órgano sensorial es el que va a recibir el estímulo. Es el que se excita ante el estímulo. Es el receptor
y este debe pues encontrarse en normal estado de funcionamiento. De no ser así, el estímulo no lo impresionaría el hecho de estar viendo el cuadro que anteriormente se mencionaba. Y como último tenemos el nervio sensitivo, que es el que transmite la impresión al centro nervioso respectivos. Estos nervios están constituidos por las neuronas, lo que se conoce como células nerviosas, y forman la vía sensitiva en el que enlaza el órgano sensorial y con el respectivo centro nervio de la corteza cerebral. Y como cuarto tenemos el centro nervioso, que se encuentra en la corteza cerebral. Se ha logrado ubicar algunos centros, por ejemplo el visual, que está localizado en la parte posterior del lóbulo occipital, el auditivo en la parte superior del lóbulo temporal, y los centros táctiles, especialmente detrás de la llamada cisura de Rolando. Por el ambiente y procesarlas y enviar una respuesta. Por aquí están inmersos los órganos sensoriales, que son la visión, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Esto nos permite captar diferentes estímulos de una gama bastante extensa. Acá también están en función las neuronas aferentes y eferentes, que nos permiten en esta codificación y posteriormente causar una respuesta. Por ejemplo, en los órganos sensoriales, si de repente mi mamá usa una loción específica y voy por la calle y alguien más y siento el aroma de esa loción, a mí me va a recordar a mi mamá. Entonces, así actúan cada uno de los diferentes órganos perceptivos. Y luego, estos forman archivos generales de información que nosotros recolectamos y lo convertimos en un conocimiento. O también lo podemos acoplar a una experiencia. Luego nos pasamos a qué es la percepción. Es el mecanismo individual que realizan los seres humanos individualmente. En este proceso es algo bien específico de cada uno. Permite recibir, interpretar y comprender las señales de los estímulos internos y externos y a construir un conocimiento que nosotros deseamos, ya sea directamente o indirectamente. Luego, acá hay dos factores que influyen. El primero sería la sociocultural. En la sociocultural es de cómo nosotros interpretamos por medio de creencias los estímulos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos si decimos que luego estos forman archivos generales de información que nosotros recolectamos y lo convertimos en un conocimiento. O también lo podemos acoplar a una experiencia. Luego nos pasamos a qué es la percepción. Es el mecanismo individual que realizan los seres humanos individualmente. En este proceso es algo bien específico de cada uno. Permite recibir, interpretar y comprender las señales de los estímulos internos y externos y a construir un conocimiento que nosotros deseamos, ya sea directamente o indirectamente. Luego,
luego, acá hay dos factores que influyen. El primero sería la sociocultural. En la sociocultural es de cómo nosotros interpretamos por medio de creencias los estímulos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos si decimos que escuchamos un trueno, hay personas que se asustan porque han tenido una mala experiencia. Entonces, ahí puede variar en el pensamiento de las personas. Y luego está lo de la motivación es otra, que es la necesidad innata que puede impulsar al ser humano a alcanzar una necesidad o metas o objetivos. Y luego está los valores, que es el conjunto de ideas, creencias o convicciones de cada uno. Cada uno de estos factores influyen en la percepción y en la interpretación de un estímulo, porque podemos tener un mismo estímulo hacia 5 personas, pero las 5 personas van a actuar de manera distinta a ese mismo estímulo por estos factores. Continuando con el tema de la percepción, venimos hablando que la percepción va a variar dependiendo de la persona, dependiendo de diferentes factores. Y otro de los factores importantes en la percepción son las expectativas. Las expectativas son todas aquellas cosas todas estas ideas que la persona se hace sobre cómo deberían ser las cosas. Y muchas veces pues no es así. Sin embargo, la percepción en este caso tiene ese papel de variedad. Cada persona tiene expectativas distintas y por lo tanto van a percibir diferente. También tenemos la experiencia y la cultura. Volviendo a lo mismo, de que la percepción varía, es precisamente por eso, porque desde pequeños estamos recibiendo constantes mareas de información, de ideas, de creencias, que nos forman la forma en que percibimos las cosas. Entonces, la cultura, por ejemplo, para un salvadoreño, toda esta experiencia sobre la pandemia la estamos percibiendo de una forma distinta a lo que probablemente lo percibe una persona que vive en un país como China, como Japón, como Corea. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es diferente. También otro factor que influye mucho es la personalidad. Cuando tenemos estas diferencias de personalidades pueden hacer que tengamos una percepción distinta sobre las cosas. Siempre tomando de ejemplo esto de la pandemia, hay gente que lo ve como la peor tragedia de la historia y que de esto no vamos a salir, y hay otros en cambio que lo ven como una oportunidad para aprender, para hacer mejor las cosas, para crecer. Entonces es por eso que se da esta variedad. Todos estos factores influyen en la forma en que percibimos el mundo. También los 3 pasos importantes en el proceso de percepción. Primero es la selección. Para poder percibir algo, ya sabemos que primero tenemos que recibir esa información mediante nuestros sentidos. Sin embargo, nosotros todo el tiempo estamos recibiendo mucha información a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, nuestra mente es un proceso de selección, y en base a eso comienza a hacer los siguientes 2 procesos, que son la organización. En este caso, todo esto que hemos recibido a través de nuestros sentidos
lo comienza a organizar. Entonces, en esta fase los impulsos nerviosos enviados desde los receptores sensoriales son conducidos al cerebro, donde construimos una representación mental de ellos. Y por último, el tercer paso para completar el proceso de percepción es la interpretación. Y es aquí donde ya influyen todos los factores de los cuales ya hemos venido hablando, donde ya dependiendo de nuestras creencias, experiencias, nuestra personalidad, etc., vamos a percibir las cosas. También es importante hablar sobre los tipos de percepción. Tenemos la percepción visual, que es la capacidad de detectar la luz a través de nuestros ojos, a través del sentido de la vista, mejor dicho. También tenemos la percepción espacial, que es la dimensión mensurable en capacidad, volumen, extensión que ocupamos. Los referentes son áreas, sitios, lugares, territorios, entre otros. Es la distancia, la separación entre personas o cosas. Este es otro tipo de percepción que cabe recalcar que en algunas personas esta parte pues está muy bien desarrollada y son muy buenos para este tipo de tareas que tienen que ver con esto de la inteligencia espacial, pero eso es otro tema. Solo cabe mencionar que se relaciona. También tenemos la percepción olfativa, que somos capaces de recolectar información a través de nuestro olfato. También tenemos la percepción auditiva, donde está presente nuestro sentido del oído y podemos recolectar información importante a través de ellos. Por ejemplo, si escuchamos el viento, por ejemplo, que está soplando muy duro, podemos hacernos una idea de que probablemente va a llover. Eso es por manera de ejemplo. También tenemos la percepción táctil, que es esto, tocar algo y hacernos una idea. Igual la percepción del dolor, la percepción gustativa y la percepción del equilibrio. Muchas gracias.